Espero que te encuentres muy bien. Continuando con nuestro curso de física de campos, electricidad principalmente electricidad, magnetismo y un poquito de gravitación. En esta ocasión te traigo un ejercicio obligatorio. Esta es una de las aplicaciones de ley de Gauss más utilizadas. Es uno de los ejercicios que seguro que preguntan en los parciales, y es el cálculo del campo eléctrico generado por una línea infinita de carga. Entonces, como siempre, aquí te dejo el icono del canal para que te suscribas, para que le des me gusta y para que compartas este video, porque estoy más que seguro que será muy útil. Entonces, ¿en qué consiste este ejercicio de la línea de carga infinita? Entonces miren, este es un ejercicio que está en todos los libros de física, en todos aparece. Consiste en el hecho de que yo tengo una línea recta infinita de carga que se caracteriza por una densidad de carga lineal lambda uniforme. Voy a colocarlo aquí. Constante. ¿Eso qué significa? Que en cada pedacito de esta barra tendremos la misma cantidad de carga. Ahora, ¿una línea infinita de carga existe en la naturaleza? Es obvio que no. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esta es una aproximación muy buena si tenemos una línea muy larga y tenemos un punto P que está a una distancia relativamente pequeña de esta línea. En este caso vamos a calcular el campo eléctrico en el punto P. La pregunta es, ¿cómo vamos a calcular eso? Entonces, uno de los métodos para hacer eso es utilizar precisamente la ley de Coulomb y decir que tenemos un diferencial de campo que es igual a K sub E de Q sobre R cuadrado por R unitario, lo que ya habíamos visto en videos anteriores sobre distribuciones de carga continuas. Pero ¿qué ocurre? Cuando tenemos una línea infinita, podemos utilizar ciertos criterios geométricos para darnos cuenta de las propiedades del campo eléctrico. Entonces yo quiero que prestemos atención a lo siguiente. Yo aquí ya hice un pequeño dibujo. Esta línea es infinita. Yo voy a poner el sistema de referencia de tal manera que sobre el punto P pase el eje Y. Ahora, yo les hago una pregunta. Si la línea es infinita y yo tengo, por ejemplo, voy a hacer el trazo de esta lineecita acá. Voy a hacer esto. Yo les hago una pregunta y quiero que la piensen. Aquí yo he dibujado una línea imaginaria. ¿Será que el campo eléctrico, yo lo quiero calcular en el punto P, pero será que el campo eléctrico cambiará en este punto, en este punto o en este punto? Yo quiero que lo reflexionen un momento y quiero que se den cuenta que no tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico, en este caso, como la línea es infinita, para ella estar acá o estar acá es absolutamente irrelevante. Porque como es infinita se extiende, entonces no hay ninguna diferencia entre este punto o este punto. ¿Eso qué quiere decir? Que todo punto que esté a una misma distancia de la línea tendrá el mismo campo eléctrico. Es decir, que aquí puedo tomar una distancia R. Voy a señalarla acá con negro. De tal manera de que aquí sabemos que todo punto que esté a una misma distancia de esta línea de carga infinita tendrá un campo eléctrico por lo menos con la misma magnitud. Con la dirección ahora haremos esa reflexión. Entonces, ¿qué quiero que pensemos ahora? Quiero que pensemos en el hecho de que esta es la línea infinita. Recuerden, eso no tiene ni principio ni fin. Yo escojo este pequeño diferencial de carga, de tal manera que este diferencial de carga me genera este diferencial de campo eléctrico. Pero ¿qué ocurre? Si ustedes lo piensan por simetría, yo al otro lado puedo coger y dibujar el mismo diferencial de carga. De tal manera de que esté a una misma distancia. Puedo tomar esta distancia de aquí a acá, X. Voy a tomar aquí X. Está a la misma distancia.
De tal manera que esta distancia de aquí a acá es idéntica. Aquí creo que me hizo falta correr un poquito. Acá voy a correrlo un poco. Creo que ahí mejoró bastante, ¿cierto? Y esto lo voy a correr también, para que por lo menos visualmente no se vea tan diferente. Entonces quiero que se den cuenta que podríamos decir entre comillas como si fuera un hermano gemelo de está al otro lado, de tal manera que esta distancia de aquí a acá es la misma que de aquí a acá. ¿Por qué? Porque esto es X y esto también es X. Ahora, este pedacito de carga tiene una carga de Q. Este pedacito de carga también tiene la misma carga de Q. Entonces yo quiero que presten atención a un detalle. Este diferencial de campo va a quedar de este lado. De tal manera que si ustedes recuerdan videos anteriores cuando estamos hablando de distribuciones de carga continua, por aquí se los voy a dejar. Lo importante es que quiero que se den cuenta que aquí las componentes que podríamos decir que son paralelas a la línea del campo se cancelan. Es decir, esta componente y esta componente de acá se cancelan. Voy a ponerlo en rojo acá. Aquí lo cancelo y aquí lo cancelo. De tal manera que podríamos decir que el campo eléctrico total es la suma de esta componente Y y esta componente Y. Es decir, aquí nos estamos dando cuenta por un argumento geométrico de simetría algo importantísimo. Aquí, solamente para que no se les olvide, voy a indicar que este ángulo es, por ejemplo, un teta. Y este ángulo por acá también es teta. Entonces nos estamos dando cuenta de algo supremamente importante. Que la dirección del campo eléctrico en el punto P y en cualquier punto sobre esta línea punteada debe estar en la dirección del eje Y. En este caso, si lo estoy tratando de imaginar en el plano. Es decir, que el campo total, voy a dibujarlo acá. Voy a hacer el dibujito aquí en un momentico. Sería el D total, digámoslo así, entre comillas. Es un campo eléctrico que va a estar en la dirección Y. Entonces, ¿esto para qué me sirve? ¿Esto qué propósito tiene y qué tiene que ver con la ley de Gauss, que ya lo habíamos explorado en videos anteriores? Tiene que ver en lo siguiente. Quiero que se den cuenta que nosotros acá tenemos garantía de que el campo eléctrico total completo, cuando yo integro, solo va a tener una dirección, en este caso el eje Y. Y yo ya dije que sobre esta línea, como la línea de carga es infinita, pues todos los puntos serán exactamente iguales. Es decir, la magnitud del campo será igual y la dirección será igual. Entonces, ¿eso qué significa? Que sobre esta línea el campo eléctrico debe ser igual. El campo eléctrico en el punto P será igual al campo eléctrico acá, 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 acá y en todos los puntos. Si lo pensamos ya no como en un objeto bidimensional, sino como en un objeto de 3 dimensiones, aquí está de nuevo el punto P. Quiero que se den cuenta que aquí el campo eléctrico es igual. Aquí, voy a correr esto acá, es igual acá. Esos campos eléctricos son idénticos en magnitud sobre esta línea. Pero quiero que piensen en la superficie. Quiero que se imaginen esa superficie cilíndrica. Quiero que se den cuenta que todos esos campos eléctricos van a tener sobre ese cilindro, en este caso estoy dibujando un cilindro centrado en este eje, todos esos campos eléctricos sobre ese cilindro van a tener la misma magnitud. Y fuera de eso, si dibujo el vector normal de esa superficie, voy a dibujarlo con púrpura. El campo eléctrico acá es este y el vector normal es este acá. El vector normal acá es este. El vector normal acá es este. Entonces quiero que se den cuenta que todos esos vectores normales
El punto P lo voy a poner acá. Y yo creo que esto me da para colocarlo aquí, para que ustedes se den cuenta de lo que estoy tratando de decir. Esta misma situación ocurre abajo. Aquí yo puedo hacer exactamente lo mismo. Aquí yo tengo campo eléctrico. Aquí tengo campo eléctrico. Aquí tengo campo eléctrico. Todos estos vectores de campo tienen la misma propiedad. Todos tienen la misma magnitud. ¿Por qué? Porque están sobre esa superficie cilíndrica, donde obviamente todos los puntos de este cilindro están a la misma distancia de esta línea infinita. Y también, utilizando la imaginación, deben darse cuenta todos ustedes que el vector normal siempre es paralelo a ese vector campo eléctrico. Entonces nos estamos dando cuenta de algo interesantísimo. Sobre esa parte cilíndrica, el campo eléctrico es uniforme. El campo eléctrico es uniforme. Me refiero al hecho de que en magnitud es constante. Quiero corregirme. Y adicional a eso, los vectores normales están en una misma dirección. Entonces, si recuerdan nuestro video anterior de ley de Gauss y flujo eléctrico, nos damos cuenta que aquí podemos hacer algo. Ahora, este cilindro que tenemos acá debe tener tapas para que sea una superficie cerrada. El vector normal aquí sería este. El vector normal aquí sería este. El vector aquí normal sería este. Aquí el vector normal sería este. Pero el campo eléctrico sobre eso que llamaremos las tapas de ese cilindro va a estar acá. Y acá va a estar abajo. Acá estará hacia arriba. Ya no con la misma magnitud de este. Pero acá estará hacia abajo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que sobre las tapas de este cilindro, que estoy inventándome aquí, el campo eléctrico es perpendicular al vector normal. Entonces, vamos a hacer una situación. Vamos a hacer lo siguiente. Este cilindro imaginario que yo tengo acá tiene radio r y altura h. Y voy a utilizar la ley de Gauss. La integral cerrada de E punto, creo que lo había escrito así, ¿no? E de A coseno del ángulo es igual a la carga interna sobre epsilon 0. Entonces, quiero que se den cuenta que esta integral cerrada de E por dA por coseno del ángulo se puede escribir como la integral de E de A coseno del ángulo del cilindro más puedo escribir acá y puedo escribir acá D. Vamos a decir que esta es la tapa 1 y esta es la tapa 2. Esto es la parte lateral del cilindro. Esta es la tapa 1. Voy a colocarle así para que me entiendan. Tapa 1 y esta es la tapa 2. Entonces, esta integral triple, perdón, esta integral de superficie, que es de una superficie cerrada, yo la puedo separar en tres partes. La parte cilíndrica, la que está alrededor, más la tapa 1 más la tapa 2. Y esto tiene que ser igual. Aquí discúlpeme. Esto aquí debe ser igual a la carga interna sobre epsilon 0. Entonces quiero que se den cuenta de algo importante. La tapa 1 genera flujo eléctrico, siendo que el campo eléctrico es perpendicular al vector normal. Se van a dar cuenta que no. Esto no hace flujo. Esta tapa de acá, esta es la tapa 1, perdón. La tapa 1 genera flujo eléctrico. No, porque el campo eléctrico es perpendicular a la normal. La tapa 2 genera campo eléctrico, flujo eléctrico, perdón. No, porque también el campo eléctrico es perpendicular al vector normal. De tal manera que me queda E por dA por el coseno del ángulo, que es la parte cilíndrica. Entonces, ahí en ese cilindro quiero que se den cuenta
que la magnitud del campo eléctrico siempre va a ser la misma. Y el vector normal siempre va a ser paralelo al vector campo eléctrico. Lo que significa que podemos utilizar esa propiedad que ya vimos en el video anterior de escribir E por A. Entonces, quiero que se den cuenta que esta integral de E por dA por el coseno del ángulo es simplemente la magnitud del campo eléctrico en esta lineecita de acá, que es la que a mí me interesa porque sobre ella está el punto P, por el área de la parte cilíndrica, sin contar las tapas. Y, importantísimo, esto ya tienen que tenerlo súper claro, el área de una superficie cilíndrica es 2 πr por h. Ahora, esto de acá tiene que ser igual a la carga interna. ¿Pero qué es la carga interna? La carga interna dentro del cilindro. ¿Y el cilindro qué carga tiene? Solo la que acabo de aquí, bueno, no acabo, la que está aquí sombreada. ¿Por qué? Porque está dentro del cilindro. Pero es que lo que está dentro del cilindro solo es un pedazo de la línea infinita de longitud h. Pero como la densidad de carga es uniforme, y uno sabe que lambda es igual a Q sobre L, en este caso, como es uniforme, esto es válido. Es decir, que la carga interna, podríamos decir que es lambda L, donde L es la longitud. En este caso, la longitud es h. Entonces tendríamos lambda h sobre epsilon 0. Entonces aquí ocurre algo interesante, y es que h se va con h. Para que no se les olvide, esto es el área y esto es el campo eléctrico. Entonces vamos a llegar a un resultado súper interesante, que E por 2 πr es igual a lambda sobre epsilon 0. Finalmente, la magnitud del campo eléctrico es lambda sobre 2 pi epsilon 0. Aquí ese 2 pi lo puse para adelante por r. Entonces nos estamos dando cuenta que la magnitud del campo eléctrico de una línea infinita solo depende del radio, es decir, de la distancia, entre comillas radio, entre la distancia que hay entre la línea y el punto. Y es exactamente igual a la densidad de carga sobre 2 pi epsilon 0 multiplicado por r. Es decir, que esta es una situación interesante, porque estoy aquí tratando de decirles que la magnitud del campo eléctrico ya no depende del cuadrado de la distancia, sino en este caso, como es una línea infinita, solo depende de la distancia. Entonces aquí tenemos un resultado súper importante. La magnitud del campo eléctrico de una línea infinita es lambda sobre 2 pi epsilon sub 0 r, donde r es la distancia del punto a la línea, tal cual como lo he dibujado aquí. Entonces, este es un resultado obligatorio, esto es algo que siempre van a encontrar en los libros de física, que ustedes deben saber como estudiantes de ingenierías y ciencias, y espero que haya quedado claro. Como siempre, les agradezco, muchas gracias por acompañarme hasta el final, espero que esto haya sido de ayuda. Como siempre, no se les olvide compartir, darle me gusta y continuar viendo los videos de este canal. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en una próxima. ¡Chao!